En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las razones, proporciones y proporcionalidad. Comencemos con lo que es una razón. La razón es la comparación entre dos cantidades positivas. Por ejemplo, la razón entre A y B. Es decir, entre un número que va a ser el número A y también un número que sería el número B. Se escribe como A sobre B. Es decir, lo podemos escribir como una fracción A sobre B o simplemente A dividido en B. Pero esto se lee A, ¿no es cierto? La letra A es AB. Así se lee. En este caso, tanto A, es decir, el A que es un número entero positivo, y B que también es un número entero positivo, deben ser distintos de 0. Entonces, en una razón, el numerador A es el antecedente y el denominador B es el consecuente. Por ejemplo, la razón 48 y 12 es, en este caso, el 48 sería el antecedente. Entonces vamos a decir acá lo siguiente. Vamos a decir que el 48, este es el antecedente. ¿Cierto? Mientras que el 12 es el consecuente. De esa forma. Y si realizamos la división entre 48 y 12, lo cual nos da 4, 4 sería la razón. Entonces acá podemos decir que 4 es la razón. Entonces ahí tendríamos el antecedente, el consecuente y lo que es la razón. Bueno, acá podemos establecer la siguiente nota. Cabe mencionar que el orden entre los miembros A y B puede establecer dos razones distintas. Una sería A es a B y la otra es B es A. Y son distintas, no son iguales. Por lo tanto, eso es sumamente importante. Y acá tendríamos el primer ejercicio, en este caso el primer problema. Dice que en un curso de matemática hay 40 alumnos, de los cuales 6 son mujeres. Dice cuál es la razón entre los hombres y las mujeres. Entonces debemos saber en sí cuáles son los datos, qué datos tenemos, cuál es la información. Entonces acá vamos a decir cuáles son los datos. Y los datos serían, en este caso, los hombres, es decir, cuántos hombres hay en el curso y cuántas mujeres hay en el curso. Entonces, los hombres serían, en este caso, 40 menos 6, es decir, 40 menos 6, esos son 34. Y las mujeres son 6. Entonces, ¿cómo me piden la razón? Que lógicamente están pidiendo la razón. Tengo que ver el hombre. Perdón. Tenemos que ver el orden. Entonces dice entre hombres y mujeres. Entonces va a ser hombres, ¿no es cierto? Sobre mujeres. Y entonces esto sería así. ¿Cuántos hombres tenemos? 34. Sobre las mujeres, que son 6. Entonces esto ahora debemos simplificarlo nosotros. Y se puede simplificar por un mismo número tanto el numerador
que es el 34, sería por 2, y el denominador también sería por 2. Entonces, ¿qué cosa nos da? Entonces acá vamos a decir, 34 lo vamos a dividir en 2, y esto va a dar 17. Y lo mismo vamos a aplicar con el 6, y esto va a dar 3. Entonces sería 17 es a 3. Entonces la razón nos va a dar 17 es a 3. Esa es nuestra razón que estamos buscando nosotros. El problema número 2 dice de la siguiente forma. La cámara de combustión de un motor es de 10 centímetros cúbicos y el volumen de la cámara de combustión y el del cilindro, es decir, si mezclamos la cámara de combustión más el cilindro, sería de 120 centímetros cúbicos. Dice, si la razón de compresión es la comparación entre el volumen de la cámara y el cilindro con el volumen de la cámara, determinen la relación de compresión. Entonces necesitamos saber cuánto es el volumen de la cámara más cilindro. Es decir, necesitamos recopilar datos. Entonces, los datos que vamos a tener van a ser los siguientes. Acá vamos a tener el volumen de lo que es cámara y cilindro. Este es 120. Como se puede ver ahí, 120 centímetros cúbicos. Y el otro es el volumen solamente de la cámara. El otro es de la cámara. Y este es de 10 centímetros cúbicos. ¿Qué pide? Pide la razón entre el volumen cámara y cilindro con el volumen de la cámara. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar volumen, cámara y cilindro. Este lo vamos a dividir en lo que es el volumen de la cámara. Entonces el primero es de 120 centímetros cúbicos y el segundo es de 10 centímetros cúbicos. Entonces, si simplificamos por 10, daría 12 sobre 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la razón es de 12 es a 1. Esa sería la razón que se está buscando en este problema. Bueno, y acá tenemos el 3, la última aplicación. Dice que en la votación del fan bus en la Fórmula E, la cantidad de votos que obtuvieron los 5 primeros pilotos es la siguiente. El fan boost es una votación que realizan en este caso los fanáticos para dar una cierta cantidad de energía a estos pilotos. Entonces, este primer piloto, esta fue la cantidad de personas que votaron. Bueno, yo no sé cuántas personas votan, sino que inventé el problema, entonces le di esa cantidad. Al segundo, esta cantidad, al tercero esa cantidad, al cuarto esa cantidad y al quinto esa cantidad. Entonces me están preguntando por el primero y por el tercero, es decir, por Van Dom y por Sam Bird. Entonces yo debo realizar, en este caso, dice que debe ser el Stoffel Van Dom y el Sam Bird, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser S dividido en S. Y simplifico ambas fracciones. Perdón. Y simplifico ambas fracciones. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente forma. Entonces vamos a colocar este. Colocaríamos el primero, ¿no es cierto? Vamos a colocar así, ¿no? Y sería
El primero tiene 2.223.000 personas que votaron por él. Y el tercero es 1.557.000. Entonces acá nosotros vamos a dividir esto por 9.000, porque ese es el máximo divisor común de estos dos números. 9.000 y por 9.000. ¿Y cuánto da al realizar dicha división? Da 247 sobre 173. Entonces podemos decir que la razón va a ser 247 es a 173. Y ahí estaríamos listos. Veamos lo que es una proporción. Es una igualdad entre dos razones. Se llama proporción a toda igualdad de la forma A sobre B es igual a C sobre D, o A dividido en B puede ser acá un igual, o estos cuatro puntitos, C dividido en D. En este caso, el B y el C, que sería S y S, o S y S, reciben el nombre de medios. Bueno, acá se queda más que claro eso, ¿no es cierto? Está bien clarito, porque esos de ahí son los medios. Miren acá. Esta forma sirve harto a esto, porque están en el centro. Entonces se entiende que son los medios. Y estos debiesen ser los extremos, A y D. A y D reciben el nombre de extremos, que acá en esta forma sería S y S. Entonces acá dice que A dividido en B es igual a C dividido en D. Entonces decimos que A es a B como C es a D. Generalmente así se lee esto. O que la razón de A a B es como la razón de C a D, ¿no es cierto? Entonces, en una razón, nosotros podemos decir que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces, bajo ese argumento, vamos a poder encontrar acá el valor de X. Entonces, bajemos para que trabajemos con esta primera razón. Entonces, para continuar, vamos a escribir esto abajito como he dicho. Entonces, para resolver esto, vamos a multiplicar los extremos, que serían 27 por 48. Y los medios serían 30 por X. Entonces esto va a quedar 27 por 48, lo cual se va a multiplicar, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a dividir en los 30, que pasa dividiendo los 30. Y eso es igual a X. Lo de arriba, es decir, si yo resuelvo esto que está en la parte superior, esto, nos daría 1296. Entonces anotamos los 1296. 296. Y esto lo vamos a dividir en los 30. Y eso va a ser igual a X. Entonces, cuando esa cantidad la dividamos en 30, no daría una cantidad entera. Por lo tanto, lo podemos simplificar en 6 y esto nos va a dar el valor de X, que es 216 dividido en 5. Que eso es simplificar, es decir, dividir por el número 6 tanto al numerador como al denominador. Así de sencillo. De esta forma llegamos a ese valor para lo que es X. Aquí estaría el valor para lo que es X.
Pasemos ahora al b. Para resolver el b, en este caso tenemos un número decimal, que es el 1.8. Entonces, este 1.8 lo vamos a llevar a fracción. Entonces, lo vamos a escribir sin el decimal, es decir, sin la coma o sin el punto. Y abajo vamos a completar con un 1, como tantos ceros como decimales tenga. Entonces, tiene un solo decimal, un solo cero. Y ahora simplificamos esto. Lo podemos dividir en 2, serían 9 quintos. Entonces vamos a hacer el cambio. Vamos a cambiar por 9 quintos la fracción de 9 quintos acá en el 1.8. Entonces nos va a quedar x dividido en 24 es igual a 3 dividido en 9 quintos. Acá iría el 9 quintos que hemos obtenido, la fracción. ¿Qué dice? Dice que se multiplican extremos con extremos y medios con medios. Entonces, si multiplicamos medios con medios, quedaría 24, vamos a escribir con negro, 24 por 3, y eso va a ser igual a extremos, que serían 9 quintos por x. Entonces, vamos a subir esto para continuar con el desarrollo. Entonces sería 24 por el número 3. Y resulta que 24 por 3, eso nos da 72. Entonces esto sería 72 y eso es igual a 9 quintos por x. El 9 quintos pasa de su forma inversa, es decir, pasa multiplicando al 72 y por otro lado pasaría dividiendo, ¿no es cierto?, lo que es el 9. Y eso sería lo que es x. Entonces acá podemos afirmar que x va a ser la multiplicación de 72 por el número 5. Es decir, vamos a multiplicar esto que está en la parte superior. Esto nos daría 360. Entonces acá vamos a escribir el resultado, que son los 360. Perdón, que son los 360. Y dividimos estos 360 en 9. Entonces, ahora vamos a dividir en 9 y esto nos va a dar 40. Y ese sería nuestro resultado. Entonces vamos a decir que x vale 40. 40. Y ahí estaríamos más que listos. Ya, entonces, ahora pasamos al siguiente, que sería el C. Entonces, para resolver este, aplicamos lo mismo, extremos con extremos y medios con medios. Serían extremos con extremos, serían 8x. Pero acá voy a tener que multiplicar lo que es el 3 enteros un quintos con el 7 enteros un medio. Entonces, esto los voy a tener que convertir. Entonces, recordemos que 7 enteros un medio serían, multiplicamos el 2 por el 7 y le sumamos 1, que serían 15. 15 medios. Y el otro es 3 enteros un quinto. 5 por 3 son 15, más 1 son 16. 16 quintos. Y ahora cambiamos los resultados. Es decir, acá tenemos 8x y acá tendríamos 15 en medios por 16 quintos. Entonces, el primero son 16 quintos y el otro son 15 medios. Entonces, en una multiplicación se hace hacia el lado. Entonces, bajamos lo que es el 8x. Y el 8x lo bajamos y multiplicamos 16 por 15.
¿Cuánto daría esto? 16 por 15. Son 240. Y abajo es 5 por 2, que son 10. Entonces quedaría que 8x es igual a 24. Y esto lo puedo simplificar en 10 y en 10, quedaría 24 solamente. Entonces acá quedaría 24. Vamos a subir esto para continuar. Entonces sabemos nosotros que acá tenemos una multiplicación. Entonces acá sería x es igual al 24 y ese 24 queda dividido en 8. Y esto 3 veces. Y ahí tendríamos la solución, ¿no es cierto? Pasemos ahora al D y último. Entonces vamos a anotar acá el D. Entonces lo primero que debemos realizar es trabajar primero que todo con este número de acá, que es el 0.6. El 0.6 se puede escribir como 6, se divide con un 1 acompañados de tantos decimales tenga, y tiene uno solo. Si simplificamos esto en 2 serían 3 quintos. Entonces ahora podemos reescribir esto como 3 quintos es a 3 quintos como 4 novenos es a x. Acá podemos resolver extremo con extremo, medios con medios. Es decir, vamos a multiplicar los extremos, que sería el 3 quintos por la x, y acá sería el 3 quintos por 4 novenos. Subamos esto. Entonces acá se mantiene esta fracción que es 3 quintos, la mantenemos, 3 quintos x, y acá multiplicamos 3 por 4, entonces hacia el lado es 12, y 5 por 9, lo cual es 45. Voy a simplificar esta fracción de aquí porque se puede simplificar. Siempre se debe simplificar la fracción. Entonces vamos a dividir por 3 arriba y por 3 abajo, ¿no es cierto? Es decir, por 3 el numerador, que sería lo que es el 12, y por 3 el denominador, que sería el 45. Ya, entonces eso nos daría 4 quinceavos. Entonces colocamos 3 quintos x y esto nos daría 4 quinceavos. Entonces vamos a ahí. Ahora el 3 quinto que está multiplicando va a pasar de su forma inversa, que sería 5 tercios. Y esto lo multiplicamos por 4 quinceavos. Entonces 5 por 4 son 20 y acá serían 45. Esto lo puedo simplificar en 5. Y al simplificarlo en 5 podemos decir lo siguiente, que x va a ser, ahí serían 4, y abajo serían 45 en 5, eso serían 9. Entonces quedaría ese resultado. Y encerramos el resultado correspondiente, que sería este, ¿no es cierto? Lo encerramos ahí. Listo, estamos con ese resultado. Entonces, acá tenemos el siguiente problema. Dice así. Dice que en un curso la razón entre los hombres y las mujeres es 2:3. Si en el curso hay 12 hombres, ¿cuántas mujeres hay en este curso?
Entonces, vamos a establecer la siguiente razón. Miren, hay que fijarse acá en el orden. Dice que es hombres y mujeres. Entonces, los hombres estarían en 2 y las mujeres estarían en 3. Es decir, por 2 hombres hay 3 mujeres en este curso. Y dicen que son 12 los hombres. Entonces, nosotros lo que tenemos como dato, entonces acá tenemos los datos, el dato que tenemos son los hombres. Los hombres son 12. Las mujeres no sé cuántas son, pero lo que sí sé es la razón. Y la razón sería 2 es a 3. ¿Qué es lo que piden? El número de mujeres. Mujeres es lo que se pide. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que los hombres sobre las mujeres va a estar de la siguiente forma. Va a estar que los hombres son 12 sobre las mujeres, que es X, ¿no es cierto? Va a ser igual a la razón, que es 2 es a 3. Y acá resolvemos. Se entiende que esto es para que siga para acá. Y se entiende que los hombres son eso y las mujeres son esas. Entonces, en la resolución, nosotros vamos a multiplicar cruzado o multiplicar extremos con extremo y medios con medio. Entonces sería 12 por 3, que serían los extremos, y los medios serían 2 por x. Entonces, 12 por 3, eso es 36, y acá queda como 2 por x. Serían 36 dividido en 2, porque ese 2 pasa dividiendo. Entonces, vamos a establecer que x, que sería el número de mujeres, que es lo que buscamos, esto es lo que buscamos, faltó colocar la pregunta ahí, serían 36 dividido en 2. Y 36 dividido en 2, esto sería 18. Entonces, de esta forma, tendríamos el resultado nosotros, que es el número 18. Ya lo encerramos acá como respuesta. Y así de sencillo. Ahí estaríamos. Número 6. La razón entre la velocidad de un avión y un tren es de 15 a 2. Si la velocidad del tren es de 60 km/h, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces, el concepto es el mismo. Anotemos los datos y los datos serían los siguientes. Acá anotamos datos y los datos son, tenemos lo que es la razón, que es 15 es a 2. Tenemos la velocidad del tren, que es de 60. Me piden la velocidad del avión, que eso no lo sé. Entonces vamos a decir que la velocidad del tren dividido por la velocidad del avión, ¿será así? ¿Y cómo lo sabemos? En el orden que se pregunta. Dice que la razón entre la velocidad del avión, es decir, primero debemos colocar la velocidad del avión y luego la del tren. Entonces, primero la velocidad del avión, que es la incógnita, es decir, x, y después la velocidad del tren, que es 60. Y eso va a ser igual a la razón, que es 15 es a 2. Multiplicamos cruzado o extremo con extremo, medios con medios, serían 2x. Y acá serían 60 por el número 15.
Entonces acá queda 2x, es decir, 2 por lo que es x. Y acá debemos resolver esto, que es 60 por 15. Es decir, multiplicar el número 60 por el número 15. Esto nos va a dar 900. Entonces acá anotamos, después del igual, lo que es el 900. Entonces acá quedaría x y quedaría 900 dividido en 2. 900 dividido en 2 serían 450. Entonces la velocidad del avión serían de 450 kilómetros sobre hora. Y ahí estaríamos listos con este problemita. Pasamos acá a lo que es serie de razones y proporciones. Dice acá, cuando existen más de dos razones iguales, se llama serie de proporciones. Se puede escribir de la siguiente forma. Acá estaría A es a B es a E, como B es a D es a F. También la expresión anterior se puede escribir de la siguiente forma, que así la vamos a emplear nosotros, que sería acá lo que es el primero con el primero, es decir, A partido en B, y después sería este segundo con el segundo, es decir, C partido en D, y después sería el tercero con el tercero, es decir, E partido en F. Y esto siempre va a ser igual a K, que es la constante. Entonces acá tenemos el primer ejercicio. Dice, la suma de tres números es 96 y están en la razón de 1 es a 3 es a 4. Encuentre los números. Entonces, en la recopilación de los datos, vamos a decir lo siguiente. Datos, vamos a decir que x más y más z va a ser igual a 96. La razón va a ser 1 es a 3 es a 4. ¿Y qué es lo que se pregunta? Se está preguntando por los números, es decir, x no se sabe, y no se sabe, y z no se sabe. Entonces vamos a plantear acá lo siguiente. Vamos a decir que x más y más z va a ser igual a 96, que es la suma de los tres números. Y vamos a decir acá que x, que va a ser el primer número, x es a y es a z como 1 es a 3 es a 4. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Primero vamos a trabajar la x con el 1. Entonces vamos a decir que x sobre 1 es igual a k. Entonces acá vamos a decir que x es igual a k. Y ahí tendríamos la primera ecuación. Esta sería la primera. Vamos a trabajar con una segunda, que sería esta. Entonces esta va a ser así. Va a ser que el i sobre lo que es el 3, eso es igual a k. Entonces acá va a ser el i y el 3 va a pasar multiplicando lo que es el k. Entonces vamos a tener lo que es 3k, eso es lo que vale i. Y por último, tendríamos esta que es el z. Y la del z sería de la siguiente forma. Sería que z sobre 4 va a ser igual a k, ¿cierto? Entonces, esto lo escribo muy abajo, ¿no es cierto? Pero no importa, ¿ya?
Lo había escrito muy abajo, pero no importa. El 4 va a pasar multiplicando, entonces queda que z es igual a 4k. Y ahí tendríamos la tercera siguiendo el mismo orden. Entonces ahora vamos a reemplazar esos tres valores en la primera ecuación. Si se dan cuenta, la primera ecuación que tenemos es que x más y más z es igual a 96. Estoy hablando de esta, de esa. Ya sería x más y más z, y eso va a ser 96. Entonces la x es k, la y es 3k y la z es 4k. Eso es 96. Así de sencillo. Si sumamos los k, serían 3 más 4 son 7, más 1 son 8. Son 8k. Entonces, el 8 pasa dividiendo al 96 y obtenemos el valor de k, que sería 96 dividido en 8. Entonces, ¿cuál sería ese valor que es 96 dividido en lo que es el 8? Y eso es 12. Eso quiere decir que k vale 12. Ese es el valor de k, este que está aquí. Entonces, con el valor de k podemos saber cuánto vale x y cuánto vale y y cuánto vale z. Entonces, por ejemplo, x me dice que es igual a k, por lo tanto esto va a ser igual a 12. El y me dice que va a ser igual a 3k, por lo tanto va a ser 3 por 12. ¿Y cuánto es 3 por 12? Vamos a poner un poco esto. 3 por 12 serían lo que es 36. Mientras que z es igual a 4k, es decir, 4 por 12, lo cual es 48. Y ahí estarían los números. X vale 12, y vale 36. Vamos a subir un poco. Y z vale 48. Ahí estarían los valores de los números que se estaban pidiendo. Que sería ese es uno. Acá tenemos otro. Y es el último. Ahí estarían las tres soluciones. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, acá tenemos un problema. Dice así: una tienda informó que vendió un total de 64 computadores de las marcas Asus y MSI. Si se vendieron 64 computadores y están en la razón de 7 es a 9, ¿cuántos computadores Asus se vendieron? Entonces, para responder esa pregunta, veamos cuáles son los datos. Y los datos serían los siguientes. Acá vamos a colocar datos. Tenemos el total. Entonces vamos a definir x más y es igual a 64. Ese es el total. Y el otro dato es la razón, que es 7 es a 9. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros debemos encontrar el valor de x, que son los Asus, y para ello debemos plantear las ecuaciones. Es decir, vamos a decir que esto es x más y es igual a 64, y vamos a decir que x es a y es igual a 7 es a 9. Entonces aquí vamos a trabajar ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que x partido en 7 va a ser igual a k. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 7k. Por otro lado, vamos a decir que y va con el 9. Entonces va a ser y partido el 9 es igual a k.
Entonces, y va a ser igual a 9K, porque pasa multiplicando, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos las cantidades, el valor de X el valor de X ahí, y el valor de Y. Entonces, vamos a bajar acá para continuar. Y sería, aquí nosotros vamos a establecer que X más Y es 64. Entonces, necesitamos encontrar el valor de X. Pero nosotros sabemos que X vale 7K. Entonces, para encontrar el valor de X, debemos encontrar el valor de K. Y sabemos que Y vale 9K. Eso va a ser igual a 64. Entonces, sumamos esto. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que 7 más 9, es decir, vamos a sumar 7K más 9K, que es esto, y eso daría 16K. Entonces acá vamos a establecer que tenemos 16K es igual a 64. Entonces K va a ser igual a 64 dividido en el número 16. Y 64 dividido en 16, eso nos da 4. Entonces quiere decir que K vale 4. El valor de K es 4. Ahí tendríamos lo que es el valor de K. Entonces con el valor de K ya calculado, podemos encontrar el valor de X, que es 7 por K. Entonces X es 7 por K, serían 7 por 4. Y resulta que 7 por 4 es 28. Entonces ahí estaría la cantidad de computadores, que serían 28. Esta sería nuestra solución. Y estaríamos listos. Porque ahora vamos a estudiar lo que es proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Entonces va a ser directa cuando el K yo lo obtengo a través de la división de las variables. Y va a ser inversa cuando el K lo realizo mediante las multiplicaciones de las variables. Cuando dos variables aumentan, por ejemplo, el precio del kilo de pan. Quiere decir esto, por ejemplo, si un kilo de pan vale 1.000 pesos, 2 kilos de pan valen 2.000 pesos. Ambas variables aumentan. Si ambas variables aumentan o ambas variables disminuyen, es directa y al aplicar la regla de 3 se multiplican cruzadas. O al aplicar esto, yo puedo calcular el K dividiendo las variables. Pero cuando una variable aumenta y la otra disminuye, es inversa. Por lo tanto, se multiplican las variables para obtener el K. Es decir, se multiplica el X por el Y para obtener el K. O si lo hacemos de esta otra forma, por regla de 3, se multiplican hacia el lado. Entonces vamos a ver un ejercicio para entender un poco mejor esto. Y veamos el problema. Dice que un automóvil recorre una distancia de 240 kilómetros en 2 horas. ¿Qué distancia recorrerá el mismo automóvil en 3 horas? Primero vamos a buscar los datos. Y los datos serían los siguientes. Veamos. Entonces acá vamos a decir datos.
datos del problema. El primero es una distancia que se da, que es de 240. Y esa sería la distancia 1 y en un tiempo 1, 2 horas. Después tenemos una distancia 2, que es de, no se sabe, y se pregunta, y un tiempo 2, que es de 3 horas. Entonces, el K en esta oportunidad sería el mismo, y el K va a ser la velocidad. Entonces, yo puedo sacar el K dividiendo las variables, es decir, los 240 kilómetros, yo esto lo divido en lo que son las 2 horas. Entonces el K serían los 240 dividido en 2, que son 120 kilómetros sobre hora. Entonces, como sabemos que el K es igual a I sobre X, recordemos que el I sería la distancia y el X sería el tiempo, y sabemos que el K vale 120, entonces sería la distancia 2, que es la que busco, dividido por el tiempo, que son 3. Entonces serían 120 multiplicado en 3, porque pasa multiplicando, ahí como pueden apreciar ustedes. Entonces sería 120 por 3, y si 120 lo multiplicamos en 3, vamos a obtener 360. Por lo tanto, la distancia que recorre, que es la distancia 2, es de 360 kilómetros, que esto está en kilómetros. Vamos a encerrar esto como respuesta. Y ahí estaríamos listos. Así de sencillo. Pero también se puede hacer con regla de 3. Y la regla de 3 es agrupar los datos de esta forma, donde vamos a colocar, por ejemplo, acá la distancia y acá el tiempo. Como yo sé que acá ambas aumentan, porque si aumenta la distancia, también aumenta el tiempo. Por lo tanto, si disminuye la distancia, también disminuye el tiempo. Por lo tanto, es directa. Por eso que obtuve el K de esa forma. Entonces, la distancia 1 serían 240. La distancia 2 sería lo que busco, X. El tiempo 1 serían 2. Y el tiempo 2 serían 3. Y esto se hace cruzado, es decir, se multiplica así de forma cruzada. Entonces, ¿qué daría? Daría los 240 por los 3, y esto va a ser igual a 2x. Entonces, los 240 por lo que son los 3, eso nos daría 720. Y eso es igual a 2x. Pero esos 720 lo vamos a dividir en 2, porque son 720 dividido en 2, y eso nos daría x. Entonces x serían también los 360 kilómetros, que lo x en esta oportunidad es la distancia. Y llegamos a la misma solución que llegamos en la parte superior, pero con regla de 3. Veamos ahora el número 11. Dice, un cilindro de potencia en un primer momento tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos y una presión de 60 kilopascales. Si el pistón del cilindro se aplica una fuerza despreciable, la cual produce una disminución del volumen a 20 centímetros cúbicos, ¿cuál es la nueva presión? Entonces acá vamos a recopilar lo que son los datos. Los datos serían
Tenemos el volumen inicial, que son 40 centímetros cúbicos. Tenemos lo que es la presión, 1, que es de 60 kilopascales. Tenemos el volumen 2, que es de 20 centímetros cúbicos, y nos faltaría la presión 2. Entonces, primero que todo, que fue lo que no hice en la anterior, tengo que ver qué pasa con las variables. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen o disminuyo el volumen? En este caso, ¿qué pasa si yo disminuyo el volumen? Si yo disminuyo el volumen, lo que va a pasar es que la presión va a aumentar. Por lo tanto, esta sería inversa. Si aumenta uno, la otra disminuye. Y si es inversa, si yo quisiera calcular el K, sería el producto de 40 por 60. Y 40 por 60 es 4 por 6, ¿no es cierto? Y en este caso yo vería cuántos ceros tengo, 2, entonces serían 24 y 2 ceros, es decir, son 2400. No me voy a preocupar de la unidad de medida, tendría que ser pascales por centímetro cúbico. Y por otro lado, si tengo lo que es el K, yo puedo decir que el K va a ser igual a X por Y. Entonces el K va a ser igual a lo que es el 20 por X o el 20 por P. Pero el K lo sé. El K yo sé que son 2400. Eso sería igual a 20P, que es la presión que buscamos, ¿no es cierto? Que realmente esta es la presión 2. Vamos a subir esto para el espacio. Entonces sería acá los 2400 dividido en 20. Eso es la presión 2. Entonces esta presión sería de, matamos acá dos ceros, para que se vea rápido eso, mato ese 0 con ese 0, queda 240 dividido en 2, por lo tanto esto es 120. Pero voy a cambiar el color, sí, porque está con rojo. 120, y estos 120 se mediría en kilopascales. Ya, ahora ¿qué vamos a realizar? ¿Qué pasa si resolvemos esto por regla de 3 simple? La regla de 3 simple es mucho más fácil, porque acá colocamos los volúmenes y acá las presiones. Entonces los volúmenes serían 40 y después 20. Y acá las presiones serían 60 y acá no se sabe. Como es inversa, se multiplica hacia el lado. Entonces nos va a quedar 20x igual a 40 por 60. Entonces x va a ser 40 por 60, que son 2400, dividido en los 20. Vamos a mover esto un poco para que se vea mejor. Y eso tiene que ser exactamente igual a los 120, que es el resultado. El mismo que habíamos llegado acá en esta parte. Entonces esto de acá lo vamos a realizar de una forma más rápida, solamente por regla de 3. Vamos a ver primero que todo qué pasa con las variables. Dice que un automóvil gasta 5 litros de benzina cada 80 kilómetros. Es decir, ¿qué pasaría si este automóvil gasta más benzina? Es decir, consume más benzina, quiere decir que avanza mayor cantidad de kilómetros. Por lo tanto, sería directa, ¿no? Ambas variables aumentan.
o ambas variables disminuyen, según sea el caso. Entonces acá sería de la siguiente forma. Acá vamos a colocar los litros de benzina y acá los kilómetros. Entonces acá yo tengo primero que todo 5 litros y 80 kilómetros. Después acá abajo tengo 22 litros y X kilómetros. Entonces si ha consumido más litros, quiere decir que ha avanzado más kilómetros. Entonces esto se hace de forma cruzada y serían 5X igual a 22 por 80. Entonces acá sería 5X es igual a 22 por 80. Y 22 por 80, ¿cuánto nos daría esto? Esto nos da 1760. Entonces 22 por 80 son 1760. Entonces sería X es igual a 1760 dividido en 5. Y al dividirlo en 5, esto daría 352. ¿Qué cosa? Kilómetros. 352 kilómetros. Y ahí tendríamos el resultado que buscamos acá. Ahí está el resultado. Y veamos el último. Y este dice así: una moto que va a una velocidad de 100 km/h demora 20 minutos en recorrer la distancia entre dos puntos. ¿Qué velocidad deberá llevar para hacer el recorrido en 16 minutos? Es decir, en menos tiempo. Si disminuyo el tiempo, debo aumentar la velocidad. Entonces esta sería inversa, porque estoy aumentando una de las variables y la otra está disminuyendo. ¿Qué datos tendría acá? Yo tendría lo que es la velocidad y tendría lo que es el tiempo. En velocidad tendría 100 kilómetros, la velocidad está en kilómetros y el tiempo está en minutos. Y en 100 km/h yo me demoro 20. Entonces ahora tengo que ver en 16 minutos cuántos kilómetros recorre. Esto se hace hacia el lado porque esta sería una inversa hacia el lado. Entonces esto sería hacia el lado, serían 16X y esto va a ser igual a 100 por 20. Entonces queda 16X y 100 por 20 serían 2000. Entonces sería X es igual a lo que son los 2000 dividido en 16. Y ahí obtengo el valor de X al dividir los 2000, ¿no es cierto?, en 16. Y esto nos daría 125. Entonces esto sería 125. ¿Y en qué se está pidiendo esto? En kilómetros. Más que kilómetros, esto es kilómetros sobre hora, porque es velocidad. Entonces ahí tendríamos la velocidad correspondiente. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.